Imagina un objeto flotante tan grande que, puesto en vertical, superaría en altura a cualquier rascacielos del planeta. Una estructura de acero capaz de transportar en un solo viaje más mercancías de las que 100 barcos convencionales podrían mover en un año. China, la fábrica del mundo, no solo produce los objetos que llenan nuestras casas, sino también los gigantes que los transportan a través de los océanos. En este video te mostraré los megabuques más impresionantes que han salido de los astilleros chinos, colosos de los mares que redefinen lo que creíamos posible en ingeniería naval. Prepárate para conocer a los verdaderos dueños de los océanos. Vamos allá. El rey de los mares, el portacontenedores más grande del mundo. En el mundo del transporte marítimo, el tamaño lo es todo. Cuanto más grande es el barco, más mercancías puede transportar, menor es el costo por unidad y más eficiente resulta la operación. Y en esa carrera por la escala, China ha decidido no solo participar, sino liderar. En los astilleros de la isla de Changxing, en Shanghái, nació el MSC Irina, el portacontenedores más grande jamás construido hasta la fecha. Sus dimensiones son tan abrumadoras que cuesta asimilarlas. 400 metros de eslora, lo que equivale a 4 campos de fútbol alineados uno detrás de otro. 61 metros de manga, suficiente para que en su cubierta cupieran holgadamente varias canchas de baloncesto. Y un calado de más de 17 metros, lo que significa que su parte sumergida equivale a un edificio de 5 plantas bajo el agua. Pero la cifra que realmente importa, la que hace girar cabezas en el mundo del comercio global, es su capacidad de carga. 24.116 contenedores TEU. Para entender lo que esto significa, imagina una fila de contenedores estándar de 6 metros de largo. Si los colocaras uno detrás de otro, la fila se extendería por más de 144 kilómetros, la distancia que separa Madrid de Toledo. En un solo viaje, este barco puede transportar suficientes televisores para abastecer a un país entero, o los componentes electrónicos para fabricar millones de teléfonos móviles. El MSC Irina fue construido en los astilleros de Jiangsu, una de las provincias que concentran la industria naval china, y votado en el año 2023. Su propulsión corre a cargo de un motor diésel gigantesco, capaz de generar más de 80.000 caballos de fuerza, suficiente para mover una pequeña ciudad. Y sin embargo, a pesar de su tamaño, puede ser operado por una tripulación de apenas 25 personas gracias a la automatización de sus sistemas. Este barco no es solo un prodigio de la ingeniería, es la prueba de que China domina la construcción naval como ningún otro país. Gigantes de guerra, los portaaviones chinos. Si los portacontenedores demuestran el poderío económico de China, sus portaaviones demuestran algo muy distinto, su ambición geopolítica. Durante décadas, China careció de la capacidad para proyectar poder más allá de sus costas. Eso ha cambiado radicalmente en los últimos años con la construcción de una flota de portaaviones que rivaliza con la de las potencias navales tradicionales. Todo comenzó con el Liaoning, un barco con una historia peculiar. Originalmente construido en Ucrania como el Variag, quedó incompleto tras la disolución de la Unión Soviética. China lo compró en 1998, lo remolcó hasta sus astilleros y pasó años reconstruyéndolo y adaptándolo a sus necesidades. Cuando entró en servicio en 2012, China se convirtió en el 10º país del mundo en poseer un portaaviones. Pero el Liaoning era solo el principio. El Shandong, votado en 2017, fue el primer portaaviones diseñado y construido íntegramente en China. Con unas dimensiones similares a su predecesor, incorpora mejoras significativas en su diseño y capacidad para albergar hasta 36 aviones de combate. Sin embargo, el que realmente ha llamado la atención de los estrategas militares es el Fujian, votado en 2022. El Fujian representa un salto tecnológico de primera magnitud. A diferencia de sus predecesores, que utilizan una rampa para lanzar los aviones, el Fujian está equipado con catapultas electromagnéticas, la misma tecnología que utilizan los portaaviones más avanzados de Estados Unidos. Esto le permite lanzar aviones más pesados y con mayor carga de combustible, aumentando drásticamente su capacidad de combate.
Con más de 300 metros de eslora y un desplazamiento de 80.000 toneladas, el Fujian sitúa a China en la liga de las superpotencias navales, con la capacidad de proyectar poder a miles de kilómetros de sus costas. El dragón de hielo. Los buques rompehielos chinos. Mientras los portaaviones miran hacia el sur, hacia los conflictos del mar de China Meridional, otro tipo de buques miran hacia el norte, hacia los hielos perpetuos del Ártico y la Antártida. China tiene ambiciones polares, y para ello necesita barcos capaces de navegar donde el hielo es el rey. El Xuelong, cuyo nombre significa dragón de nieve, fue durante años el único rompehielos chino. Construido en Ucrania en los años 90, demostró su valía en múltiples expediciones a la Antártida. Pero China quería algo propio, algo que demostrara su capacidad para operar en los entornos más extremos del planeta. Así nació el Xuelong 2. Votado en 2019, el Xuelong 2 es el primer rompehielos construido íntegramente en China y uno de los más avanzados del mundo. Su característica más distintiva es que puede romper el hielo navegando tanto hacia adelante como hacia atrás, gracias a su doble casco reforzado y sus dos hélices orientables. Es capaz de partir hielo de más de 1,5 metros de espesor a una velocidad constante, abriendo caminos donde antes solo había blanco inexplorado. A bordo del Xuelong 2 viajan laboratorios científicos, helicópteros y todo el equipamiento necesario para realizar investigaciones en los polos. Sus misiones no son solo científicas, también son estratégicas. China busca posicionarse en el Ártico, donde el deshielo está abriendo nuevas rutas comerciales que podrían acortar drásticamente los tiempos de viaje entre Asia y Europa. El dragón de hielo es la punta de lanza de esa ambición polar. Los colosos submarinos, perforadores y plataformas. No todos los gigantes que construye China están diseñados para navegar. Algunos están hechos para quedarse quietos, anclados al fondo del mar, extrayendo los recursos que alimentan la maquinaria industrial del país. Hablamos de las plataformas de perforación, y entre ellas destaca una bestia llamada Blue Whale 1. La Blue Tank Whale 1 es una plataforma semisumergible de sexta generación, la más grande de su tipo construida en China. Sus dimensiones son difíciles de imaginar: 117 metros de eslora y 92 metros de manga, con una altura total que supera los 130 metros. Pero lo impresionante no es su tamaño, sino lo que puede hacer: perforar el lecho marino a profundidades de hasta 10.000 metros. Para ponerlo en perspectiva, la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano, tiene 11.000 metros. La Blue Whale 1 podría perforar casi hasta ese límite. Construida en los astilleros de Yantai, en la provincia de Shandong, esta plataforma está diseñada para operar en las condiciones más extremas, soportando tifones, olas gigantes y corrientes furiosas. China la utiliza para explorar y explotar yacimientos de petróleo y gas en aguas profundas, reduciendo su dependencia energética del exterior. Es un coloso que no navega, pero que domina las profundidades. El gasero que enfría el mar. Los buques LNG. El gas natural licuado, conocido como LNG por sus siglas en inglés, es una de las fuentes de energía más demandadas del planeta. Pero transportarlo no es sencillo. Hay que enfriarlo a menos 162 grados Celsius para convertirlo en líquido y mantenerlo a esa temperatura durante toda la travesía. Esto requiere barcos especializados, auténticas neveras flotantes de escala colosal. China importó durante años estos buques de astilleros coreanos y japoneses, los dominadores históricos de esta tecnología. Pero eso ha cambiado. Hoy, los astilleros chinos construyen algunos de los buques LNG más avanzados del mundo, como los de la serie Dapeng. El Dapeng Sun, votado en 2008, fue el primer gran buque LNG construido en China, pero los modelos más recientes han superado con creces a sus predecesores. Con una capacidad de hasta 174.000 metros cúbicos de gas licuado, estos barcos pueden transportar suficiente energía para abastecer a una ciudad de 1 millón de habitantes durante un año. El secreto está en sus tanques de membrana.
un sistema de aislamiento multicapa que mantiene el gas a temperaturas criogénicas, mientras el exterior del barco está a temperatura ambiente. Es una maravilla de la ingeniería térmica, y China ha dominado su fabricación. Hoy, estos buques recorren las rutas desde Australia, Qatar y Estados Unidos hasta los puertos chinos, asegurando el suministro energético del país. Y los astilleros chinos no solo construyen para su flota, también exportan estos gigantes a armadores de todo el mundo. El barco que se construyó a sí mismo. El mayor buque grúa del mundo. Para construir barcos gigantes se necesitan grúas gigantes. Y para transportar esas grúas a puertos de todo el mundo, se necesitan barcos aún más especializados. China ha construido el mayor buque grúa del mundo, una clase de barcos conocidos como semisumergibles de carga pesada, capaces de levantar y transportar pesos que cualquier otra embarcación ni siquiera puede soñar. El Zhenhua 24 es uno de los más impresionantes de esta flota. Con una capacidad de elevación de más de 10.000 toneladas, puede cargar grúas portuarias enteras y transportarlas a través de los océanos hasta su destino. Verlo trabajar es casi surrealista. El barco se semisumerge, las grúas flotan sobre él, luego bombea agua y emerge con la carga asegurada en su cubierta. Estos buques han sido fundamentales para equipar los puertos de medio mundo con grúas chinas. Desde Estados Unidos hasta Europa, desde África hasta el sudeste asiático, las grúas de los puertos más importantes llevan el sello de China y fueron colocadas allí por barcos como el Zhenhua 24. Es una demostración de cómo China no solo construye su propia infraestructura, sino que también construye la infraestructura que permite a otros países comerciar con ella. El barco que se construyó a sí mismo, en sentido figurado, porque sin estas grúas, los astilleros chinos no podrían haber alcanzado las cotas de producción que hoy les permiten dominar el mundo. El futuro ya está aquí, los buques autónomos y eléctricos. China no solo construye barcos más grandes, también construye barcos más inteligentes. Mientras otros países discuten sobre el futuro del transporte marítimo, China ya lo está probando en sus aguas. El Zhifei, votado en 2022, es el primer portacontenedores eléctrico y autónomo del país, y uno de los primeros del mundo. Con 80 metros de eslora y una capacidad de carga de 300 toneladas, el Zhifei no compite en tamaño con los gigantes que hemos visto antes. Su importancia radica en otra parte. Está propulsado por baterías de litio que le permiten navegar hasta 80 kilómetros con una sola carga y puede ser operado de forma remota o autónoma, sin tripulación a bordo. Este barco recorre rutas fijas en los ríos y canales del delta del río Perla, transportando mercancías entre las ciudades de la región. Es silencioso, no emite gases contaminantes y su operación es mucho más barata que la de un barco convencional. China lo utiliza como banco de pruebas para una tecnología que, en las próximas décadas, podría revolucionar el transporte marítimo global. Imagina flotas de buques autónomos cruzando los océanos, optimizando sus rutas en tiempo real mediante inteligencia artificial, sin necesidad de tripulación, sin riesgo de error humano, con costes operativos reducidos a una fracción de los actuales. China está dando los primeros pasos en ese camino, y el Zhifei es la demostración de que el futuro ya ha comenzado. El astillero que parece un país, la construcción naval en China. Detrás de cada uno de estos megabuques hay un lugar donde se hacen realidad, los astilleros. Y el más impresionante de todos es, sin duda, el astillero de la isla de Changxing, en Shanghai. No es una exageración decir que este astillero parece un país dentro de otro país. Changxing ocupa una isla entera en el delta del río Yangtze, con más de 8 kilómetros de costa dedicados a la construcción naval. En sus gradas trabajan decenas de miles de operarios, muchos de ellos viviendo en las propias instalaciones, en una ciudad industrial que nunca duerme. Lo que allí se hace es asombroso. Los barcos no se construyen pieza a pieza, sino que se ensamblan a partir de bloques prefabricados de miles de toneladas, como si fueran piezas de un Lego gigante. Esta técnica, conocida como construcción modular, permite reducir drásticamente los tiempos de construcción. Mientras en otros países construir un megabuque puede llevar años,
en Changxing se hace en meses. La productividad es tan alta que los astilleros chinos producen más tonelaje que los de Corea del Sur y Japón juntos, los otros dos gigantes de la industria naval. China pasó de construir barcos sencillos en los años 80 a dominar los segmentos más complejos y rentables en la actualidad. Hoy, los astilleros chinos construyen portacontenedores ultra grandes, buques LNG, plataformas de perforación, portaaviones y rompehielos. No hay tipo de barco que no puedan construir, y no hay país que pueda competir con ellos o sus, en volumen y precio. La isla de Changxing es la catedral de esta nueva era naval, el gigante de las profundidades, el buque de perforación más profundo del mundo. Si la Blue Whale 1 nos mostró lo que China puede hacer en aguas profundas, el Mengxi es la demostración de que pueden ir todavía más lejos. Este buque de perforación, construido en los astilleros de Shanghái, está diseñado para una única misión: alcanzar las profundidades donde ningún otro ha llegado. El Mengxi no es una plataforma fija, sino un buque de perforación ultra detallado, capaz de mantenerse en posición mediante sistemas de posicionamiento dinámico que utilizan GPS y propulsores orientables para contrarrestar el viento, las olas y las corrientes. Su torre de perforación se eleva más de 60 metros sobre la cubierta y su sistema de tuberías puede extenderse hasta 12.000 metros bajo el lecho marino. Para entender lo que esto significa, imagina que perforas un agujero desde la cima del Everest hasta el nivel del mar y luego sigues perforando otros 2.000 metros hacia abajo. Esa es la profundidad que el Mengxi puede alcanzar. Fue votado en 2020 y desde entonces ha estado explorando yacimientos en aguas ultraprofundas del mar de China Meridional, buscando petróleo y gas en lugares donde las condiciones son tan extremas que cualquier fallo podría ser catastrófico. El Mengxi no solo perfora, también investiga. A bordo lleva laboratorios geológicos y equipos de análisis que permiten estudiar las muestras extraídas en tiempo real. Es, en esencia, un gigante industrial y un centro de investigación flotante, todo en uno. China lo utiliza para reducir su dependencia energética del exterior, explorando recursos propios en sus aguas territoriales. Y los resultados están siendo espectaculares. Gracias al Mengxi, China ha descubierto reservas de gas que podrían abastecer a millones de hogares durante décadas. El Dragón Verde, el primer buque de hidrógeno del mundo. Si el Zhifei nos mostró el futuro eléctrico de la navegación, el Three Gorges Hydrogen 1 nos muestra el futuro del hidrógeno. Votado en 2023, este buque es el primero de su clase en el mundo. Un barco propulsado íntegramente por hidrógeno, sin emisiones contaminantes y con una autonomía que supera a la de las baterías convencionales. Construido por la empresa china Three Gorges Corporation, la misma que construyó la gigantesca presa de las Tres Gargantas, este buque de 60 metros de eslora está diseñado para operar en los ríos y canales del interior de China. Su sistema de propulsión utiliza hidrógeno comprimido almacenado en tanques de alta presión, que alimenta unas pilas de combustible capaces de generar electricidad sin más residuo que vapor de agua. Lo más impresionante del Three Gorges Hydrogen 1 no es solo su tecnología, sino la velocidad a la que China la ha desarrollado. Mientras otros países aún debaten sobre la viabilidad del hidrógeno en el transporte marítimo, China ya tiene un barco operativo, realizando travesías de prueba y demostrando que la tecnología funciona. Su autonomía supera los 200 kilómetros, suficiente para las rutas fluviales para las que fue diseñado, y su capacidad de carga le permite transportar mercancías sin renunciar a la rentabilidad. Este barco es el primer paso hacia una flota de buques de hidrógeno que podrían revolucionar el transporte marítimo de corta distancia. En un futuro no muy lejano, los puertos podrían estar llenos de estos dragones verdes, moviéndose en silencio, sin contaminar, alimentados por el elemento más abundante del universo. China ya ha dado el primer paso, y como siempre, lo ha dado con determinación. El megabarco Amurri. Y llegamos al barco que da título a este video, el más impresionante de todos, la joya de la corona de la construcción naval china.
Podría ser el MS Irina que vimos al principio, pero hay otro que merece una mención especial por lo que representa: el KBR Amurri, un gigante de los mares construido en los astilleros de Jiangnan para la naviera Mediterranean Shipping Company. El KBR Amurri comparte dimensiones similares con el MSC Irina. 400 metros de eslora, 61 metros de manga, capacidad para 24.000 contenedores. Pero lo que lo hace especial no es solo su tamaño, sino cómo fue construido. Los astilleros chinos utilizaron técnicas de construcción que redujeron el tiempo de botadura a menos de un año, un récord para un barco de esta clase. Imagina la escala. Si este barco se pusiera en vertical, superaría en altura a la Torre Eiffel. Si se alinearan todos sus contenedores, la fila daría la vuelta a una ciudad como Madrid. Si se vaciara el combustible de sus tanques, llenaría varias piscinas olímpicas. Y sin embargo, con todo ese tamaño, es capaz de navegar a velocidades de más de 20 nudos, cruzando océanos enteros en semanas. Este barco recorre rutas entre Asia y Europa, transportando los productos que llenan nuestras tiendas y hogares. Cada vez que compras algo hecho en China, es muy probable que haya viajado en un barco como este. El KBR Amurri no es solo un prodigio de la ingeniería, es el eslabón invisible que conecta la fábrica del mundo con los consumidores del planeta. Desde los portacontenedores que mueven el comercio mundial, hasta los portaaviones que redefinen el equilibrio geopolítico, desde los rompehielos que abren rutas polares hasta los buques autónomos que navegan sin tripulación, desde las plataformas que perforan el fondo del mar hasta los gaseros que congelan el tiempo, desde los perforadores que alcanzan profundidades abisales hasta los primeros buques de hidrógeno del planeta. China ha demostrado que su ambición no conoce límites, ni siquiera en los océanos. Cada uno de estos megabuques es un testimonio de la capacidad industrial de una nación que no solo produce lo que el mundo consume, sino que también construye los medios para transportarlo. La próxima vez que veas un barco en el horizonte, piensa en lo que hay detrás. Miles de ingenieros, años de diseño, millones de horas de trabajo y la voluntad inquebrantable de un país que decidió que los mares también le pertenecen. Porque en el siglo XXI, quien domina los océanos, domina el mundo. Y China, con sus megabuques, ha dejado claro que no tiene intención de compartir ese dominio con nadie.